Bueno, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. No sé si buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento lo están viendo. Esta clase en formato virtual tiene que ver con lo que les comenté. Se me complicaba asistir el día viernes. Nos queda la clase del viernes y después nos queda ya la clase del 27, que es repaso, y el 30 está el examen. Y este tema es un tema sumamente importante. Es un tema que entra en el parcial, que entra en el final. Es un tema que es de los más importantes de la materia, digamos. Entonces, la realidad es que dejar solo la clase del 27 para este tema era bastante complejo, y además me parece que está bueno que ustedes tengan algún espacio en la clase del 27 para lo que es el repaso, ¿sí? Es decir, que puedan hacer las preguntas que les queden pendientes. Es por eso que, bueno, me pareció importante o pertinente que podamos tener este encuentro, aunque sea de esta manera virtual, y que ustedes tengan la clase. Por supuesto que tiene la ventaja esto de que pueden ver la clase las veces que lo necesiten, que pueden volver hacia atrás, que pueden cortar cuando se aburren y retomar. Y tiene la desventaja de que no estamos en el aula, con lo cual no hay interacción. Realmente es un monólogo, ¿sí? Por lo tanto, aquellas cuestiones que no se entiendan o aquellas cuestiones que queden dudas, bueno, es importante que me las planteen o por mail o preferentemente en la reunión del 27, que es donde, más allá de cerrar la materia, seguramente también vamos a tener un espacio para, para repaso, para charlar las dudas que tengan. ¿Sí? Bien. Este tema es, básicamente es la cuestión juvenil, jóvenes. La clase anterior habíamos trabajado algunas cuestiones vinculadas a las relaciones de género. Esas relaciones de género implicaban un conjunto de desigualdades. Las desigualdades sociales tienen diferentes variables o dimensiones, por eso no se habla de desigualdad social en singular, sino de desigualdades sociales en plural, digamos. Cuando veíamos a la Isa Abramo, mencionábamos que hay diferentes variables o dimensiones de la desigualdad social: la variable de clase, género, edad, raza, incluso territorio, es decir, diferentes atributos que nos desigualan, que nos distinguen, positivo o negativamente, en función de cuáles tengamos, o cuáles, digamos, o de cuáles carezcamos o no tengamos. Eso lo veíamos nosotros también en la cuestión más de clase, ¿sí? Lo veíamos nosotros también cuando analizábamos la evolución de la estructura social argentina con el estudio de Gino Germani, el crecimiento, la aparición, el desarrollo de la famosa clase media argentina, y luego de Germani un proceso de movilización social descendente, que planteaba una mayor estratificación social. Ya estamos hablando de 5 estratos sociales, estamos hablando de una sociedad que tiende a la fragmentación, que tiende a la polarización, dos procesos claves. Polarización y fragmentación social son, en definitiva, las dos manifestaciones o los dos síntomas de esa desigualación social creciente. Ahí nos concentramos en la cuestión de la clase social, ¿sí? Después planteamos la cuestión de género, y una cuestión que nos resulta sumamente importante es la cuestión juvenil. Las desigualdades sociales que emergen entre la población juvenil y la población adulta, que eso es algo que yo ya había comentado también en el aula, pero sobre todo la que emerge al interior de la juventud, o de las múltiples juventudes en el sentido que lo plantea Mario Margulis, un sociólogo argentino. En ese punto hay una cuestión fundamental, y es el hecho de que ese proceso de polarización y fragmentación social, la población adulta lo vive de manera transicional, es decir, que lo viven en su tránsito, en su vida adulta, ya como adultos. Son personas, seres humanos, individuos, que experimentaron un cierto ascenso o un cierto progreso social, y que posteriormente ese proceso social se estanca y da lugar a un descenso social. Es decir, se cae gente. También hay gente que sube, ¿eh? Ojo, recuerden eso. Pero se cae gente. Y esa polarización y fragmentación lo que está indicando es que las personas tendemos a desigualarnos cada vez más, en términos de clase, en términos de atributos socioeconómicos, en términos de atributos educativos, en términos de atributos de inserciones laborales, de calidad de empleo,
de niveles de consumo, ¿sí? En términos de vivienda, de tipo de barrio, también ahí hay una cuestión territorial, de cuestiones culturales también, por supuesto, pero fundamentalmente hablamos de atributos socioeconómicos. Esa caída, esa movilidad descendente que los adultos, esas personas adultas, viven transicionalmente, para los jóvenes y las jóvenes se transforma en desigualdades sociales de origen. ¿Por qué de origen? Porque nacen ya en hogares más desigualados. Esa es la clave, ¿sí? Nacen en hogares más desigualados. Por lo tanto, los puntos de partida de esas personas jóvenes, de esas personas que están pasando de la adolescencia a la adultez, bueno, lo hacen en condiciones cada vez más desigualadas. Las condiciones de origen son cada vez más desigualadas. Esas condiciones de origen, a su vez, pasadas, es decir, que ya nacen en ese lugar, en el presente de esos jóvenes siguen teniendo un impacto. Siguen teniendo un impacto. Esas juventudes que nacieron en hogares cada vez más desigualados, en su tránsito a la vida adulta, reproducen esa desigualación social, reproducen esas condiciones desiguales. O dicho de otra manera, esas condiciones desiguales del pasado, en sus orígenes sociales, siguen teniendo un impacto. Por eso se vuelve pertinente hablar de la clase social, ¿sí?, de origen. Si estuviésemos viviendo en una etapa donde hay una movilidad social ascendente o descendente, es decir, que las personas se mueven hacia arriba o hacia abajo respecto de sus puntos de origen, en términos de clase social, bueno, si se moviesen en términos sociales, ¿no?, de tendencia, no un individuo aislado, siempre hay gente moviéndose. Estamos hablando de tendencias sociales más generales. Si hubiese masas moviéndose hacia arriba o hacia abajo, la clase social de origen tendría poco impacto. Es decir, no importaría tanto dónde uno nace, porque en definitiva después habrían procesos de ascenso o de descenso social. Ahora, si lo que hay es una tendencia a la reproducción de clase, y si lo que hay es una tendencia a que uno viva la vida, sobre todo la vida adulta, dentro del mismo estrato o clase social en el que nació, una suerte de estancamiento social, si se quiere, que es lo que se está observando en las poblaciones juveniles, quiere decir que la clase social tiene un peso explicativo. Quiere decir que la clase social es una variable importante. Quiere decir que hay otras cuestiones que no resuelven la desigualdad de clase y la desigualdad de origen, a contramarcha de lo que había pasado en su momento, a mediados del siglo XX, donde, por ejemplo, las credenciales educativas y el ingreso al mundo del trabajo permitían que las personas experimenten un ascenso social. Entonces, uno podía pegar el salto. Por lo tanto, insisto, la clase social no tenía la relevancia que tiene hoy en día. Hoy en día la clase social opera, digamos, entre comillas, como una especie de yunque. Para algunos, la clase social de origen implica una posición sumamente favorable, sumamente ventajosa, contar con recursos más que suficientes para afrontar la juventud, para afrontar el tránsito a la vida adulta. Para otros y otras, digamos, implica una posición sumamente desfavorable, ¿sí? Lo que hace que ese tránsito sea mucho más complejo. Bien. A ver, esperen un cachito. Ahí está, bueno. Esperen porque esto... Hoy estamos con la computadora, todo el día con la computadora sumamente complicada. Ahí estamos. Bien. Bueno, ¿cuál es la idea de la clase? En el cuadernillo ustedes tienen una presentación sobre estos temas y tienen también la presentación, de manera muy resumida, de una investigación que hicimos con la cátedra allá por los años 2012, 2014, en el municipio de Pilar, observando algunas cuestiones vinculadas a esta problemática. Nosotros vamos al municipio de Pilar en ese momento porque es un municipio donde las desigualdades socioterritoriales se expresan con mucha más nitidez. Es un municipio donde se
ven de manera exacerbada. Hicimos una investigación con este marco teórico. O sea, lo que ustedes están estudiando, los temas, los autores, los conceptos que ustedes están viendo en el cuadernillo, son algunos, no todos, de los conceptos que utilizamos para enfocar nuestra investigación, ¿sí? Y lo que queríamos ver ahí era justamente cómo se vinculaba este desarrollo de las desigualdades sociales o socioterritoriales respecto de la cuestión juvenil. ¿Por qué emerge la cuestión juvenil? ¿No? Como problema sociológico. Y algunas preguntas que iban surgiendo en esa investigación era, bueno, ¿cómo impactan las desigualdades sociales en las transiciones juveniles? En las formas de ser joven, ¿no? Cómo esas transiciones, a su vez, ¿sí?, reproducen desigualdades de clase. O sea, el joven, la persona joven, en su juventud, tiende a reproducir la desigualdad social de origen. ¿Dónde se observa eso? Bueno, en un montón de variables de dimensiones de la vida social. Nosotros nos concentramos básicamente en dos: en las inserciones laborales y en las inserciones educativas, y acá hablamos de la educación superior, ¿no? El acceso a la universidad, fundamentalmente. ¿Por qué sería importante el acceso a la universidad? Bueno, porque si estamos hablando de que hay una tendencia creciente a las calificaciones, mayor demanda de calificaciones, la tendencia a la recalificación profesional, y que las credenciales educativas son cada vez más importantes y que cada vez hay más credenciales educativas, bueno, entonces se vuelve sumamente relevante poder tener una carrera de grado. Y lo que sucede es que en realidad la mayoría de los jóvenes y de las jóvenes no terminan la carrera universitaria. Incluso hay una parte muy importante que ni siquiera ingresa al mundo universitario. Por lo tanto, se está estableciendo una brecha, hace rato ya, sumamente compleja y sumamente difícil de cerrar. Cada vez se demandan más credenciales educativas. Esas credenciales educativas, a su vez, son condición necesaria, pero no suficiente para el ingreso al mercado de trabajo y para conseguir un empleo de calidad, estable, en blanco, con posibilidades de progreso, bla, 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 bla. O sea, condiciones necesarias, pero no suficientes. E incluso más, la carrera de grado hoy en día, hasta podríamos pensar que ni siquiera abre las puertas que abría el título secundario en la década del 60. Dicho de otra manera, el título secundario hace 50, 60 años, 40 años, abría más puertas de las que puede llegar a abrir la carrera de grado hoy en día. Y ni hablemos de la aparición, la proliferación de los posgrados, ¿no? Especializaciones, maestrías, doctorados, tecnicatura, bueno, y un montón de cuestiones que van apareciendo que hacen que estas generaciones de jóvenes actuales sean las personas que más tiempo pasan dentro de las instituciones educativas. Y ni hablemos de la calificación que da también la empresa, es decir, que somos las personas o son las personas que más tiempo se la pasan estudiando. Y eso no redunda necesariamente, per se, en un mejor ingreso, en un mejor trabajo, en mayores perspectivas de ascenso social, ni mucho menos. Ahora, hay una parte importantísima de la gente, de los jóvenes y las jóvenes, que ni siquiera acceden a esa carrera de grado. Por eso se vuelve una variable sumamente relevante, ¿sí? Entonces acá respecto de la educación tenemos dos cuestiones básicas. Por un lado, gente que no está logrando acceder a titulaciones que son básicas, que son condiciones necesarias pero no suficientes, carreras de grado, y por otro lado, las personas que acceden a la carrera de grado tampoco tienen garantía de acceder a un buen empleo, o sea, no alcanza con eso. Son necesarias pero no son suficientes, ¿sí? Dos problemáticas que están obviamente vinculadas. Y esto también se traduce con las modificaciones que se han dado en el mercado de trabajo. A diferencia del mercado de trabajo de hace 50 años o 60 años, que era un mercado de trabajo expansivo, unas sociedades que se acercaban a niveles de pleno empleo, donde había cierto resguardo del salario, donde había cierto resguardo de ciertos derechos laborales, cierta certeza, cierta estabilidad laboral. Bueno, ese mercado, ese mundo del trabajo, ese mercado de trabajo se han también fragmentado, se ha, digamos, ido erosionando. Por eso aparece esta cuestión juvenil.
es un concepto que acá lo tomamos nosotros en la investigación, lo tomamos de una autora que se llama Ana Miranda, que justamente plantea, bueno, la emergencia de una cuestión juvenil. Ser joven siempre fue un quilombo, siempre fue difícil, pero digamos que en las últimas décadas, atravesar la juventud como una etapa transicional entre la adolescencia y la adultez, es decir, la juventud como una instancia en la cual uno va ingresando al mundo adulto, es cada vez más complejo. Respecto de las juventudes del pasado, donde ese tránsito a la vida adulta era un poquito más ordenado, un poquito más homogéneo, un poquito más estandarizado. Tenía que ver con una suerte de autopista. Uno terminaba el título secundario, conseguía un empleo, ingresaba en el trabajo en una posición sumamente baja e iba haciendo una carrera, crecía, se desarrollaba, bueno, envejecías y te morías. Más aburrido, es cierto, pero mucho más, digamos, más estable y con mayores niveles de certeza o de certidumbre. ¿Qué es lo que a su vez permitía a esos jóvenes, a esas jóvenes, planificar a largo plazo, ¿no? También tienen que haber condiciones estructurales, por supuesto. Entonces vos tenías un mercado hipotecario, un sistema financiero con créditos hipotecarios que te permitían endeudarte a 30 años y adquirir la vivienda y bla, 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 y luego podías comprar otra vivienda más, o la casa quinto, o la casa en el campo, o la casita en la costa, o donde fuera. ¿Sí? Entonces estaba planificado. Ahora vos podés hacer eso porque tenés cierto nivel de certeza de que de acá a 10, 20, 30 años vas a poder afrontar esa deuda, ¿sí? El pago de esa deuda. Entonces lo vas haciendo. ¿Por qué tenés esa sensación o esa certeza o esa idea? Bueno, porque efectivamente las condiciones de vida, las condiciones estructurales te lo posibilitan. El piso en el cual uno va pisando, valga la redundancia, es mucho más firme, mucho más estable, mucho más sólido. Con el tiempo, las dos patas sobre las cuales se transita la juventud, que son la educación y el empleo, empiezan a tener complicaciones. Educación ya lo mencionamos, y el mercado de trabajo lo mismo. Hay cambios organizacionales, cambios tecnológicos, cambios, reformas estructurales, cambios productivos que hacen que el mercado de trabajo se fragmente, que las inserciones laborales empiecen a ser cada vez más inestables, más inciertas, que crezca la incertidumbre, que empiecen a ser más precarias y por lo tanto más volátiles, que aumente la rotación, por ejemplo, laboral, que aumente la problemática del empleo, y ahí ustedes pueden ir a ver las tasas estadísticas, pueden ir a ver cómo la evolución del desempleo se va dando a lo largo de los años y de las décadas, el desempleo, la subocupación, el empleo negro o no registrado, la precariedad laboral, son todos indicadores que tienden a crecer y que te están mostrando en definitiva la emergencia de un conjunto de problemáticas relativamente novedosas, que hoy son problemáticas recontrasumidas, ya las tenemos prácticamente normalizadas, naturalizadas, pero que son un fenómeno relativamente nuevo en nuestro país, que supo tener ciertos indicadores socioeconómicos y culturales más cercanos a Europa que a los promedios de América Latina. Por eso es que se suele hablar de que Argentina se viene latinoamericanizando, y eso no es algo que se diga en términos peyorativos, sino que los indicadores tienden a parecerse más a los de otros países de la región. ¿Por qué sucede eso? Bueno, en buena medida por esas transformaciones socioeconómicas que hemos estado atravesando y que tienen impacto en la desigualdad social, y esa desigualdad social a su vez impacta significativamente en la juventud. ¿Sí? Bien. Respecto a las transiciones laborales, acá yo pongo transiciones laborales, esto es un power que en realidad es lo mismo que yo hago en el pizarrón, solamente que lo pongo acá para que lo vayan teniendo de manera más resumida. Cuando hablamos de transiciones laborales, también estamos hablando de transiciones educativas, ¿no? ¿Cuáles son los factores, si se quiere, que inciden en esas transiciones laborales y educativas? ¿Sí? ¿Por qué hay jóvenes que pueden estudiar y que no pueden estudiar, o que pueden decidir estudiar y solamente estudiar? Y hay otros que pueden estudiar, pero además deben trabajar. ¿Y por qué hay algunos que ni siquiera pueden estudiar? ¿Tiene que ver con una cuestión simplemente individual, con una decisión individual, o hay, ¿no?, factores sociales operando de fondo? La vieja premisa sociológica que estuvo a lo largo de toda la materia.
que los comportamientos individuales no se explican solo por factores individuales, sino que hay determinaciones sociales operando de fondo. ¿Cuáles son esas determinaciones sociales que que habilitan o inhabilitan a que una persona joven trabaje o no trabaje, estudie o no estudie, que pueda estudiar sin trabajar o que deba estudiar y trabajar y tener que compatibilizar eso? Bueno, ¿cuáles son esas determinaciones? En primer lugar, condicionantes estructurales. Los cambios organizacionales, cambios en el rol del Estado mismo, cambios en lo que tiene que ver con el mercado de trabajo. No es casualidad que cuando uno compara la población juvenil con la población adulta, las poblaciones juveniles tiendan a duplicar o incluso más las tasas de desempleo, las de subocupación, las tasas de precarización o de empleo negro o trabajo informal. Obviamente que van a tener peores ingresos o van a tener peores condiciones o van a tener puestos mucho más bajos. Lógico, porque son jóvenes, son personas jóvenes. Pero de cualquier forma, las tasas, por ejemplo, de desocupación, de subocupación y de empleo negro son sustancialmente más altas. Quiere decir que hay un impacto diferencial, que la sola condición de ser joven ya alcanza para explicar una inserción laboral mucho más precaria. La cuestión del fondo ahí tiene que ver también con que, lo voy a mencionar más adelante, no sería un gran problema si se redujera únicamente a las inserciones laborales iniciales. Entonces yo digo, bueno, los primeros 2 o 3 empleos suelen ser así, pero después yo me inserto y crezco. Bueno, no es lo que está sucediendo, insisto. Lo que estamos viendo en las últimas décadas es una tendencia a cierto estancamiento. Por eso la clase social tiende a reproducirse. Entonces, quienes sufren de un empleo, de una inserción laboral precaria, tienden a sostener inserciones laborales precarias en su vida adulta. Quienes tienen posibilidades de acceder a un buen empleo desde el inicio, tienden a tener buenos empleos en su vida adulta y así sucesivamente. ¿Quiere decir que la persona que tiene una inserción laboral precaria ahora va a morirse precario? No, no necesariamente. Estamos hablando de tendencias sociales, estamos hablando de estadísticas. Las estadísticas miden cosas, miden fenómenos, pero también es cierto que las estadísticas están para ser rotas, para ser modificadas. Las estadísticas no son un punto clavado ahí y listo, no es un destino predeterminado, inexorable y que no se puede resolver. ¿Sí? Cambian las condiciones estructurales y probablemente cambien las trayectorias laborales, por ejemplo. Cambien las estadísticas. Lo mismo sucede con la inserción en la educación. Bueno, la UBA, lo hemos comentado. Uno tiene, de cada 100 personas que ingresan al CBC, terminan el CBC 65 más o menos. Y se reciben 25 o 30. ¿Quiere decir que todos los años sí o sí van a recibirse 25 o 100? No, 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 no. Hoy es así, puede ser peor, pueden recibirse menos, o puede ser mejor y puede recibirse más gente. ¿De qué depende? De un montón de cuestiones. ¿De qué depende que una persona no ingrese al mundo universitario? De varias cuestiones. ¿De qué depende que una persona no pueda terminar la carrera universitaria? De varias cuestiones. No solamente es una decisión individual, no es una cosa de esfuerzo o de mérito únicamente. Con esto tampoco estamos negando el esfuerzo, pero a veces el esfuerzo, con el esfuerzo solo no alcanza. ¿Sí? Y de hecho un poco el planteo sociológico que tenemos es justamente discutir un poco, discutir, no es destruir, ni enterrar, ni terminar con nada, no, simplemente es plantear el debate con otras posiciones más individualistas, más meritocráticas, que plantean que, bueno, que cada uno debe resolver sus problemas por cuenta propia. Y a veces, con todo el esfuerzo del mundo, no alcanza. Y si fuese por esfuerzo, a veces, bueno, entonces las personas que laburan 14 horas, que se toman 3 colectivos para ir, 3 para venir, que laburan 6 días de la semana y qué sé yo, uno podría decir, bueno, esas personas entonces deberían ser las personas más ricas del mundo. Y no, en realidad no. Entonces, no es solamente una cuestión de esfuerzo, hay otros factores operando. Y nosotros acá lo que estamos haciendo es ponerlo también, otra cuestión importante, la investigación lo que te permite es poner entre signos de pregunta ciertas cosas que damos por sentadas, ¿sí? Lo cual es un ejercicio sumamente bueno, sumamente bueno, sumamente enriquecedor. Agarrar todas esas cosas que nosotros le ponemos signos de exclamación, que las afirmamos tajantemente, quitar los signos de exclamación y poner signos de interrogación.
Preguntarnos si las cosas son como realmente suponemos que son, o como creemos, o como nos lo dicen. E incluso como lo dice el profesor de sociología. Lógico, acá estamos dando una investigación que se monta sobre otras investigaciones mucho más complejas, mucho más grandes, que se montan sobre datos, que se montan sobre marcos teóricos, pero tampoco es la verdad absoluta, ¿sí? Entonces también, más allá de estudiar para el parcial, vean esta investigación en un doble sentido, más allá del estudio. Véanlo como cómo se construye una investigación, porque un poco lo que voy mostrando acá también es eso, cómo se construye la investigación, y por otro lado, véanlo como el conjunto de interrogantes que nosotros nos fuimos formulando. Y uno va con una hipótesis ahí, con una afirmación, uno dice, bueno, para mí es por esto, pero la tenés que poner a prueba. De eso se trata de investigar, de eso se trata de producir conocimiento. No de verdades develadas, no de gente que baja, pum, y te dice la verdad. No, 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 no es eso. Es construir conocimiento. Es otra cosa, ¿sí? Bien, volviendo un poco a este tema, los condicionantes estructurales son una variable, es decir, cambios en las estructuras, cambios en las matrices societales, en los modelos de Estado, en los modelos de sociedad, en los modelos de consumo, en los modelos productivos, en los modelos organizacionales. Todos impactos, el auge de la globalización, el auge de la flexibilidad, bueno, todos impactos estructurales, es decir, que se modifican las estructuras que impactan obviamente en las posibilidades que tengan las personas, ¿sí? Y dentro de esos cambios estructurales también tenemos justamente el origen social de los jóvenes, de las y los jóvenes. Esta tendencia a la desigualación social en el mapa de la estratificación social implica que los hogares tienden cada vez más a desigualarse, a distanciarse, por la polarización y por la fragmentación social. Por lo tanto, se tienden a hacer en hogares cada vez más desigualados. ¿Qué quiere decir esto de los hogares cada vez más desigualados? Que básicamente la clase social de origen tiene un impacto significativo en las transiciones de vida de las personas, ¿sí? Y la tienen porque básicamente acumulan recursos de manera cada vez más desigualada. Y esos recursos brindan oportunidades cada vez más desiguales. Entonces lo que vamos a hacer es concentrarnos en esas desigualdades de origen por un lado y después vamos a ver otra cosa que es muy importante y es cómo a su vez, otra pregunta importante, cómo a su vez estos cambios estructurales, estos condicionantes estructurales, los cambios en los modelos societales, los cambios en la estructura social, la desigualación social de origen y bla, 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 ¿no? ¿Cómo impactan en los aspectos subjetivos, en la cabeza de las personas, en las tomas de decisión de las personas? Cómo las personas pensamos de manera diferente porque vivimos bajo condiciones estructurales diferentes. Cómo algunas personas podemos proyectar o pueden proyectar un futuro, un proyecto de vida y cumplirlo y ir realizándolo, y cómo otras personas tienen más dificultades para hacerlo. Y acaba de nuevo lo que yo decía antes del tránsito en la vida adulta. Bueno, antes se hacía de una manera un poco más estable, con mayores niveles de certeza, parecía más una autopista, entonces uno podía planificar. Estudio, me recibo, termino secundario, entro a trabajar, hago carrera dentro de la organización, si no me mando un gran moco, seguramente hasta me puedo llegar a jubilar ahí, o mi currículum va a tener 2, 3 empleos, 4 con toda la furia, generalmente eran menos, había menor nivel de rotación laboral, y la rotación laboral muchas veces era más electiva que forzada, es decir, yo elegía irme a otro trabajo. ¿Sí? Ahora, una persona que tiene hoy en día 28 años probablemente tenga un currículum cuantitativamente más grande que una persona de 40 años de hace 40 años, de la década del 80. Alguien que tenía 40 años en 1980 tenía un currículum mucho más chiquito, más acotado que una persona de 28 años en la actualidad. ¿Por qué? Porque hay más demanda de credenciales educativas. ¿Y por qué? Y porque además hay mayor rotación laboral. Ahora, no es lo mismo cómo uno va a actuar en función de si puedo proyectar un futuro a si no puedo hacerlo. No es lo mismo cómo uno actúa en el presente si ese presente está motivado por un futuro, ¿sí? A que si no hay futuro que me motive en el presente. Para que ustedes estén
estudiando, estén viendo esta clase, estén viendo otras materias, y estén 6 años, 7, 8, 9 años adentro de la universidad, quiere decir que ustedes tienen cierta certeza de que tienen recursos más o menos suficientes para poder afrontar la carrera universitaria. Y que de alguna forma ustedes, con mayor claridad o menor claridad, tienen la idea de que pueden llegar a conseguir el título universitario. Si no, no pierden tiempo, recursos, plata, energía y un montón de cosas para hacer algo que ustedes creen que no lo van a poder alcanzar. Y si no, ustedes tampoco invierten el presente en construir futuro, en un futuro que no existe, que no lo puedo ni siquiera pensar. Ese es el punto. Ni siquiera lo puedo pensar. Entonces, ¿qué lo voy a estar construyendo desde ahora? Es una pérdida, estudiar es una pérdida de tiempo, si no tiene un sentido en el futuro. Porque además ustedes se están postergando. Ahora mismo que están viendo esta clase, están postergando el presente. Están postergando la gratificación momentánea. Ustedes podrían estar jugando a algo, boludeando, viendo la tele, haciendo otra cosa. Podrían simplemente estar tirados, podrían estar saliendo, charlando con amigos, saliendo, lo que sea. Y ustedes dicen, postergan todo eso, esa gratificación presente inmediata, para hacer algo que les va a traer un beneficio en el futuro. O sea, escucharme a mí, tomar apuntes, rendir, aprobar sociología, aprobar la otra materia, aprobar el CBC, entrar a la carrera, ir pasando año a año la carrera. ¿Para qué? Para recibirse y ese título después les va a permitir otras cosas. Bueno, todo ese camino está pensado, está planificado. Y de hecho la juventud es la etapa en la cual la sociedad tiende a preguntarles, ¿no? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y aparece en esa charla de fin de semana, en un asado, o los niños que de 29 o lo que sea, que te están preguntando, che, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué empezás a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Empieza esa coerción social de definite. Claramente definir un proyecto de vida cuando uno tiene 17, 18 años es un quilombo. Es un quilombo. Realmente habría que preguntarse hasta qué punto tiene sentido que una persona a los 18 años ya diga, mi vida va a ser esto. Pero es lo que sucede. E incluso más allá de la familia. Se sabe que si uno no tiene una carrera de grado, la va a tener cada vez más difícil. Se sabe, se sabe, eso es una coerción. ¿Por qué están estudiando ustedes? No, por amor al conocimiento, porque me apasiona. No, también pueden estar estudiando de manera coercionada. Y mira, si yo no estudio algo, el día de mañana me voy a morir de hambre. Estudiando también, pero tenés menos chances. O sea, te puede pasar, pero tenés menos chances. Ahora, si no estudio, la puedo llegar a pasar realmente mal. Coerción social, Durkheim. Es Durkheim, pero de punta a punta. Entonces, bueno, ahí entra en juego el tema de cómo los factores estructurales permiten que las personas pensemos futuros o no. Las condiciones estructurales son las que, valga la redundancia, condicionan las posibilidades de pensar algo, que permiten o impiden que una persona proyecte un futuro. Si yo no sé qué va a ser de mi vida pasado mañana, es muy difícil que pueda planificar a 10 años. Ahora, si yo tengo cierta certeza de que el año que viene voy a estar igual, un poquito peor, un poquito mejor, pero más o menos voy a andar bien, y el otro año lo mismo, y el otro año lo mismo, bueno, yo puedo empezar a planificar a largo plazo. Entonces, una de las cuestiones que también vamos a ver un poquito acá es precisamente eso, es qué pasa con esos aspectos subjetivos, qué pasa con esas formas de, digamos, de pensar, ¿no? ¿Qué pasa con esas posibilidades de proyectar futuro, de construir proyectos de vida que empiezan a construir en el presente? Bien, arrancamos por el tema de las desigualdades sociales de origen, que ¿qué es lo que implican? Bueno, justamente lo que dije recién. Desiguales apropiaciones de recursos, o sea, el hogar como variable síntesis, ¿no? De la clase social expresada en el hogar. ¿Qué te da ese hogar? Diferentes recursos, algunos más, otros menos. Y por lo tanto, diferentes marcos de posibilidades o de oportunidades. Ya arrancamos la carrera en posiciones más o menos ventajosas, más o menos desventajosas. ¿Sí? ¿Y a qué se debe esa posición ventajosa o desventajosa de una persona joven? ¿A su mérito? No, no hay ningún mérito en nacer en un lugar o en el otro. Esa es un poco la discusión que se da acá.
No hay, después, no quiere decir que no haya mérito en esto, porque también puede haber una persona que nazca con todas las condiciones favorables del mundo y las desperdicie porque esté tirado en la cama mirando el techo. Y al revés, puede haber una persona que nace en condiciones mucho más desventajosas, pero se esfuerce y logre cierta superación. O sea, casos individuales, trayectorias individuales podemos encontrar montones. Acá hablamos de tendencias sociales siempre. Y dentro de esas tendencias sociales tendemos a explicar, ¿sí?, en función de la clase social de origen. Y esa clase social de origen brinda posibilidades distintas. Cuando hablamos de desiguales apropiaciones de recursos, hacemos referencia a un conjunto de recursos que acá tomamos, en la investigación tomamos el concepto, acá pongo recursos, ¿no? Pero tomamos el concepto de capitales de Bourdieu, Pierre Bourdieu, un sociólogo francés que fue muy renombrado a fines del siglo XX, fue como una de las grandes estrellas de la sociología, y Bourdieu lo que decía es que habían ciertos recursos que eran utilizados por las personas como capitales. ¿Qué quiere decir capital acá? Es un concepto de capital algo distinto al de Marx. Para Marx el capital era una relación social de explotación, no una cosa. ¿Sí? No guita necesariamente. La guita era el resultado de esa explotación. Bourdieu no, Bourdieu tiene un concepto de capital más cercano a como solemos entender el capital nosotros. ¿Sí? Como recurso económico que se puede invertir, acumular e invertir para conseguir más capital. El capital que se invierte para ganar más capital. Entonces lo que dice Bourdieu es que generalmente nosotros utilizamos ciertos recursos como capitales. Invertimos en ciertos recursos que no son directamente considerados como capitales para lograr más capitales. Y acá él separa, dice, bueno, el capital económico, el recurso económico es el capital más obvio. Cuando hablamos de capital, si yo digo, ¿cuál es el capital que tienen ustedes? Probablemente ustedes empiecen a decirme, bueno, tengo las cuentas, tengo las propiedades, tengo esta billetera, tengo esto. Recursos económicos, bienes, ¿sí? Y plata. Bueno, eso es lo más obvio, eso es lo más obvio, ¿no? Generalmente, o mismo medios de producción, etc. Es lo más obvio. Bourdieu dice, hay otros recursos que, insisto, utilizamos como capitales, pero que no concebimos como capitales. ¿Sí? Uno de ellos son el capital social o recurso social, los recursos sociales, que tienen que ver con las redes de contacto. Esto es un tema importante. Las redes de contacto son el conjunto de personas con las que nos vinculamos o con las que podemos llegar a vincularnos. Son todas las personas a las cuales podemos acceder para lograr algo, lo que fuera. Y las redes de contacto, al igual que los recursos económicos, son heredados. Por supuesto, cuando uno habla de recursos económicos, está claro que no es lo mismo nacer en un barrio privado que nacer en un asentamiento o en una villa miseria. ¿Por qué? Porque hay recursos económicos diametralmente distintos, sustancialmente desigualados. Bueno, con el capital social ocurre lo mismo, con las redes, los recursos sociales, las redes de contacto, ocurre lo mismo. El lugar de origen va a traer aparejado una estructura de recursos sociales, unas redes de contacto determinadas. ¿Por quiénes? Fundamentalmente por los padres y el entorno en el que uno vive, y el núcleo familiar y el grupo familiar. Entonces, ¿qué es lo primero que heredamos? Redes de contacto, ¿de qué manera? Y bueno, nuestros primeros contactos son nuestros propios padres y nuestras familias, las abuelas, los abuelitos, los tíos, las tías, los primos, los sobrinos, los hermanitos, lo que fuera. Ahora, esa persona vive en un barrio, y en ese barrio tenemos, o en un edificio, o lo que fuera, tenés vecinos que se llevan o no se llevan con sus padres, y a su vez sus padres tienen compañeros y compañeras de trabajo, o compañeras de cierto club, o compañeros y compañeras de cierta carrera universitaria. Ya tienen una estructura de contactos, unas redes de contacto, que empiezan a ser progresivamente, entre comillas, digo esto, pasadas a esa nueva persona. O dicho de otra manera, esa persona empieza a ser incorporada en esa red de contacto. Y luego empiezan a invertir. Por ejemplo, puede pasar que invierten en recursos económicos para que esa persona, mi hijo o mi hija, por ejemplo, vaya a cierto colegio porque quiero que se eduque en ese lugar, no porque en ese lugar den necesariamente mejor educación, que es una variable, sino porque además también quiero que socialice con cierta gente o no quiero que socialice con otra gente.
Y empiezan las redes de contacto, cuando los nenes y las nenas van al jardín, los padres y las madres se empiezan a conocer si pegan onda o no pegan onda. Y se van haciendo amiguitos. Y poquito a poco, la madre lleva al nene a jugar con su amiguito, el padre lleva al nene a jugar a la plaza con sus amiguitos, y van de a poquito fomentando los procesos de socialización. Y llega a la escuela primaria, y luego llega a la secundaria, y empiezan a ir a un club, y empiezan a ir a ciertas actividades, y conocen a otros amigos, y conocen a los vecinos de allá, y empiezan a jugar, tienen primos, y entonces los primos también tienen amigos, y empiezan a vincular, y se empieza a construir una red de contacto. Llegan al mundo universitario, conocen gente nueva, también se hacen amistades, ingresan al mundo del trabajo, y también construyen redes de contacto, y van construyendo gente con la que se vinculan, con la que interactúan más o menos cotidianamente, pero también gente con la que sin necesidad de vincularse todos los días, tienen el acceso a ese contacto. Tienen el acceso a ese contacto. Entonces empiezan a hacer las redes de contacto justamente un insumo muy importante para muchas cosas, en el sentido de que las redes de contacto pueden abrir puertas, pueden abrir oportunidades. Y ahí hay una doble dimensión de las redes de contacto. Por un lado, hay una dimensión cuantitativa que tiene que ver con el número. Hay gente que puede vincularse con más gente y otras con menos gente. Hay personas que van por la vida saludando a medio mundo. Y hay otras que son más solitarias, ¿sí? O más cerradas, menos sociables, si se quiere. No, hay gente que hace un Roberto Carlos y 1 millón de amigos. Bueno, ese es un aspecto. El aspecto más importante de las redes de contacto en realidad no es el cuantitativo, sino el cualitativo. La calidad del contacto, ¿en qué sentido la calidad del contacto? No si es una persona buena o mala, o mejor o peor, sino en términos de la calidad de la red de contacto. Es decir, de qué tipo de oportunidades nos brindan. Y esto es muy importante, sobre todo en las primeras inserciones laborales. Cuando nosotros investigamos con la cátedra, veíamos que había una diferencia muy grande en el medio por el cual se insertaban laboralmente en función del hogar de residencia. Nosotros teníamos, en vez de hogar de residencia, habíamos puesto tipo de barrio, porque el barrio también tiene elementos territoriales. Pero bueno, estamos hablando del hogar de residencia, del barrio de residencia. Bueno, eso te brinda oportunidades distintas. ¿Por qué? Porque socializás con gente distinta y construís redes de contacto distintas. No te puede pasar que vos digas, che, estoy buscando laburo, y empezás a preguntarle a todo el mundo, a tus contactos, y nadie te genere una oportunidad de trabajo. O al revés, se te pueden abrir puertas, pero esas puertas pueden ser muy diferentes. Que esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno va, apunta al estrato alto o al estrato bajo, uno encuentra que, ahí hablábamos de barrios cerrados y de zonas suburbanas, por ejemplo, ¿no? En la investigación, pero alude a lo mismo. Uno alude a que, alude a lo mismo, quiero decir que clase social y tipo de barrio son una variable que se emparenta. ¿Qué encontramos ahí? Que las personas jóvenes de estratos altos tienden a conseguir, sobre todo en sus primeras inserciones laborales, sus primeros trabajos, por la vía del contacto. Algo parecido ocurre con el estrato bajo, mientras que en el estrato intermedio tiende a haber búsquedas por otros medios, no por redes de contacto. Por ejemplo, internet, tirar currículum o lo que fuera. Empezamos a ver ese tipo de cosas. Ahora, uno dice, che, qué raro, mirá, entonces ¿qué? Estrato bajo y estrato alto tienen mejores redes de contacto que el estrato intermedio. No, bueno, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, porque lo que va uno después cuando se pone a mirar, encuentra que las inserciones laborales son significativamente distintas. Significativamente distintas. En algunos casos es el vecino, el amigo de mi tío, o el amigo, o el papá de tal, que me consigue laburo en una empresa, que es una empresa en la cual a mí me sirve a nivel curricular y que yo me puedo insertar laboralmente y empezar a hacer carrera, a hacer experiencia, a hacer currículum, ¿sí? En lo que yo quiero hacer de mi vida. Y otro caso, otra cuestión es conseguir un laburo que puede ser una changa, mucho más inestable, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo tengo ganas de ser en mi vida o de estudiar. Una inserción mucho más desfavorable, una inserción laboral mucho más precaria. Entonces, en los dos estratos uno encuentra
que efectivamente hay inserciones laborales por contacto. Sí, pero son totalmente distintas. ¿Por qué? Porque las redes de contacto son cualitativamente distintas. Generan distintas oportunidades. ¿Y por qué ocurre eso? Porque justamente los procesos de socialización son un elemento fundamental. Esa cosa de, bueno, el mundo se trata de contactos, es verdad. Eso de que hay que tener contactos, es verdad. Y por eso incluso la gente también puede hasta chapear con un contacto. Mirá que yo conozco a tal juez, mirá que yo conozco a tal comisario, mirá que yo conozco a tal abogado. Es, en definitiva, decir, yo tengo una llave que me abre una oportunidad para resolver un problema. Por ejemplo, inserción laboral. Después tenemos los recursos territoriales, culturales, perdón, o los capitales culturales, que acá Bourdieu también dice, bueno, también la gente acumula capital cultural, acumula recursos de índole cultural para invertirlos, para conseguir más capital, que puede ser más capital económico. Cuando hablábamos de las redes de contacto recién, de los recursos sociales, sí, bueno, yo mando a mi hijo a tal colegio porque quiero que se vincule con esa gente. ¿Por qué? Porque yo sé que ese tipo de socialización lo va a favorecer para una determinada inserción laboral, por ejemplo. Porque eso te va a permitir conseguir cosas, abrir puertas, resolver problemas. Bueno, con los recursos culturales pasa lo mismo. Son también heredados, son transmitidos por la propia familia. Y luego uno va construyendo sus recursos culturales con el tiempo. Bourdieu habla de tres tipos de recursos, de capitales culturales o de recursos culturales. El primero es el que él denomina como incorporado, es decir, hecho cuerpo, incorporado, hecho cuerpo, los que expresamos con nuestro cuerpo, nuestro lenguaje, nuestros gestos, lo que expresamos, las formas de saludar, las formas, las palabras que elegimos, el tipo de tono de voz que utilizamos, todo lo que hace a lo que se expresa con el cuerpo y que alude a cierto sentido de pertenencia. Es decir, comprender el contexto en el que estoy, la situación en la que estoy y actuar en consecuencia. Por eso no es lo mismo como uno se comporta en un velorio que como uno se comporta en un carnaval carioca o como uno se comporta en una cancha de fútbol o en una entrevista laboral. ¿Por qué? Porque somos la misma persona. No es que tiene una persona que tiene múltiples personalidades. Simplemente entendemos la situación en la que estamos y utilizamos cierta máscara, cierto disfraz para exhibir ciertos atributos y no mostrar otros. Esto es lo que planteaba, por ejemplo, un autor, Irving Goffman, que hablaba de la teatralización de la vida cotidiana, para decir que en definitiva la vida cotidiana es un conjunto de puestas en escena en las cuales actuamos. Y nos ponemos ciertas máscaras para actuar, ¿sí? Para ser empleado, para ser padre, para ser hijo, para ser estudiante, para ser docente, para ser pareja, para ser hincha de fútbol, para ser jugador de fútbol, para ser miembro de tal institución, para ser persona que busca trabajo en una entrevista laboral. Nos ponemos diferentes máscaras y mostramos atributos que consideramos son deseables o son apetecibles. Goffman decía, buscamos volvernos apetecibles. ¿Por qué buscamos volvernos apetecibles? Porque buscamos pertenecer a la situación, buscamos la validación de los demás. La casa se reserva el derecho de admisión y permanencia. Eso quiere decir, en definitiva, que la situación en la que uno está, si vos no pertenecés, el resto, el resto de los actores te sacan de escena. Y entonces eso se traduce en que, por ejemplo, no conseguís un laburo. Por ejemplo. ¿Sí? O estás en una mesa, en una cena, qué sé yo, y quedás afuera. Quedás afuera. Los recursos culturales son una de las formas que tenemos de intentar pertenecer. Nos olfateamos, nos vamos tomando, sacando la ficha. En una entrevista laboral sucede lo mismo. A ver si esta persona es parecida a mí o es diferente. Esta cuestión de familiaridad o de distancia o de otredad, de no reconozco a esa persona como cercana o similar a mí, ¿sí? O semejante, la cuestión de las semejanzas y las diferencias hacen también que las puertas se abran o se cierren.
Los recursos culturales constan de recursos incorporados, también de recursos objetivados, es decir, cultura hecha objetos, que puede ser desde cierta ropa, ¿no? La apariencia. La cuestión de la apariencia mezcla recursos incorporados con recursos objetivados, ¿no? Esta cosa de la presencia. Esa persona tiene una buena presencia. ¿Qué es eso? Que gestualmente transmite cosas y que además, objetualmente, es decir, con objetos, tiene cierta presencia que lo vuelve semejante, que lo vuelve apetecible. ¿Sí? Y también lo objetivado tiene que ver con el gusto y la distinción. Por ejemplo, saber disfrutar, por decirlo de una manera, no sé, de un buen vino, de una obra de arte, cierta cuestión que tiene que ver con el refinamiento, o ir a comer a algún lugar y saber qué tipo de copa se utiliza, o qué tipo de cubierto se utiliza, o cómo se come tal cosa, te hace más o menos familiar, más o menos semejante. ¿Sí? Incluso te hace pertenecer o no pertenecer. Y muchas veces, más allá de un currículum laboral, lo que termina jugando para que una persona entre o no entre en un determinado puesto laboral es justamente su apariencia, su presencia y su semejanza. Esta persona es apetecible. ¿Para quién? Para la organización que la quiere contratar. Más allá, de nuevo, más allá de lo estrictamente curricular. Finalmente, el otro elemento que tiene que ver con los recursos culturales, incorporado, objetivado, el institucionalizado. El institucionalizado tiene que ver con lo siguiente. Son el conjunto de recursos culturales que brindan ciertas instituciones. Por ejemplo, las credenciales educativas. El título universitario es un capital cultural institucionalizado. Es un título que brinda, una credencial que brinda una institución, la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, que valida que ustedes son aptos para cierto campo laboral, para ciertos puestos, para ciertas funciones, para ciertos cargos. Que ustedes son aptos en términos de calificaciones, ¿sí? La actitud después vemos, pero por lo menos en términos de aptitud son aptos para desempeñarse en ese cargo. Eso es un tipo, y está validado, no es que viene la Universidad del Pirulo y le da cualquier papelito y listo. No, 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 no. Hay ciertas universidades que se supone, ¿sí?, que hay un proceso formativo que les da legitimidad, que les da validez a ustedes, como profesionales, como egresados. ¿Sí? Por eso tampoco es lo mismo egresar en una universidad o en otra, básicamente. Hoy en día proliferan universidad de esto, universidad del otro. Me acuerdo de universidad del trading, bueno, había cada cosa dando vuelta. Universidad no es cualquier curso o cualquier persona, para decirlo de alguna manera elegante, hablando de cualquier cosa. No, no, no. Hay un proceso curricular, formativo, institucional por detrás. ¿Sí? Hay un sistema incluso de regulación, hay un sistema incluso también de control, ¿sí?, de acreditación. ¿Estamos? Y eso se traduce en un papelito que dice que ustedes son licenciados en tal cosa, que entonces son aptos para tal cosa. También lo es una membresía. Es un recurso cultural sumamente ventajoso. La membresía me refiero a ser miembro, ser socio de algún, por ejemplo, club selecto, en el cual no entra cualquier persona, que tiene un proceso de socialización muy cerradito, que abre muy pocas puertas y que el que entra ahí tiene una posición mucho más ventajosa, que te sirve mucho más estar ahí adentro que no estar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la red de contacto. Me vinculo con gente que me abre muchas más puertas. Entonces, invierto en capital cultural para construir capital social, redes de contacto, para vincularme con cierta gente que a mí me puede servir, por ejemplo, profesionalmente, y por lo tanto termina redundando en mayor capital económico. Esto es lo que dice Bourdieu con el tema de cómo jugamos con los capitales. Se va dando de esta manera, ¿sí? Y finalmente los recursos territoriales, que tienen que ver con el conjunto de bienes, de servicios, de recursos que están desigualmente distribuidos y que te permiten situaciones más o menos ventajosas.
o no, más o menos desventajosas. No es lo mismo tener asfalto que no tenerlo, no es lo mismo tener cloaca, agua potable que no tener, iluminación, gas que no tenerlo, no es lo mismo tener medios de transporte alternativos y suficientes que depender del colectivo 9040 Ramal Violeta, que además pasa una vez cada 2 horas y si te lo perdiste sonaste. No es lo mismo tener universidades, tener escuelas, tener hospitales, tener centros comerciales que no tenerlo. Todo lo que te brindan, sobre todo, por ejemplo, los recursos urbanos. Por eso también sucede lo de la renta urbana. Hay barrios o territorios que tienden a valorizarse o a desvalorizarse o a revalorizarse. Y uno, su propio hogar, que a lo mejor en su momento lo compró hace 20 años, valía 2 mangos, ahora vale una fortuna. Y uno no le puso un solo peso, ni un solo dólar a esa propiedad. Y resulta que esa propiedad se valorizó. ¿Por qué? Porque se valorizó el suelo en el que está esa propiedad. Se valorizó la renta urbana. ¿Por qué? Porque ese barrio o ese territorio tiene más recursos, más bienes y servicios de los que tenía previamente. ¿Sí? Entonces, el recurso territorial también, nosotros cuando hablamos de recursos socioterritoriales hacemos referencia a los recursos económicos, sociales, culturales, pero también territoriales, que están sintetizados en la investigación en el barrio de origen. Pero también uno puede pensar en la clase social de origen o en el hogar de origen. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto de los recursos, estas desigualdades de origen? Vamos a ir viendo. Bueno, justamente acá lo menciono más abajo en la filmina, en la diapositiva. Tiene que ver con que van a presentar marcos de posibilidades o de oportunidades muy diferentes. Y esos marcos de posibilidades o de oportunidades van a traducirse en diferentes grados de libertad o de autonomía para poder tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, por ejemplo, si quiero estudiar o no quiero estudiar, que está vinculado a fundamentalmente si puedo estudiar o no puedo estudiar. Otra, si quiero estudiar y trabajar o si quiero estudiar y no trabajar. Es decir, que el trabajo no sea una necesidad, sino que sea una cuestión electiva. Y por lo tanto puedo decir, prefiero solamente estudiar ahora y no trabajar, o prefiero trabajar, pero después dejo el trabajo porque no lo necesito realmente y me priorizo los estudios. Por lo tanto, puedo decidir cuándo entrar al mundo del trabajo, cuándo salir del mundo del trabajo, qué tipo de empleo quiero, porque como no tengo la necesidad, puedo esperar, no, este empleo no me gusta, me complica el estudio, no lo necesito. Ahora, cuando uno tiene la necesidad, se complica el asunto. Cuando uno tiene la necesidad de trabajar, el trabajo es la prioridad y la educación es la actividad secundaria. Y tengo que agarrar lo que tengo que agarrar porque necesito trabajar. Y si eso es incompatible con el estudio, tengo que dejar el estudio. Entonces empiezan a aparecer diferentes grados de libertad y de autonomía, diferentes grados de libertad para tomar decisiones. ¿De qué depende? Bueno, en buena medida, sobre todo en las inserciones laborales iniciales, en las inserciones educativas iniciales, ¿no? Los primeros años de la juventud, 18 a 24 años, por ejemplo, que además la gran mayoría vive todavía en su hogar de origen, con sus padres. Bueno, eso es una variable significativa. Esos recursos brindan diferentes grados de oportunidad, diferentes marcos de oportunidades y por lo tanto diferentes grados de libertad. ¿Sí? Y acá va a aparecer algo que yo pongo acá abajo al final, que es algo fundamental que atraviesa toda la investigación básicamente, y es si se trabaja por necesidad o por elección, porque, insisto, eso va a permitir que una persona decida cuándo entrar al mercado laboral, cuándo salir del mercado laboral, y además decida en qué tipo de inserción laboral meterse, ¿sí? Con qué condiciones laborales. En algunos casos eso es electivo, en otros casos eso es algo impuesto, ¿sí? Por la necesidad de trabajar. Bien, bueno, eso es un poco lo que veníamos hablando, posibilidades de priorizar los estudios sobre el trabajo. Si estamos hablando de que la carrera de grado es una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria, bueno, se vuelve necesario estudiar, tener un título de grado, y bueno, entonces es importante poder priorizar los estudios. Esa es una de las cuestiones por las cuales mucha gente no ingresa a la universidad, porque ni siquiera puede tener el estudio como actividad secundaria, por ejemplo. ¿Sí?
E incluso en muchos casos no pueden realizar la carrera universitaria en tiempo y forma. Yo digo 6 años, 8 años. Sí, bueno, puede pasar, probablemente. Dicen 6 años la carrera de grado. No siempre son 6 años, a veces son 7, 8, pueden ser 9. Pero también hay gente que está 12 años. Hay gente que hace el CBC en 3 años y a vos te dicen que el CBC se hace en un año. 3 materias en un cuatrimestre, 3 materias en un CBC. Sí, para algunas personas es así, para otras personas es inviable. Y los cuatrimestres en el tiempo son muy diferentes. En algunos casos el cuatrimestre va más o menos ordenadito, en otros casos es un quilombo, en algunos casos tenés quilombos familiares, personales, laborales. A veces estás más motivado o menos motivado. Pero a veces, por más pilas que uno le ponga, tiene otros quilombos que son prioridades. Y estaba buscando laburo, estoy estudiando, me anotan las 3 materias para este cuatrimestre, consigo laburo. ¿En qué horario consigo? En el que me había anotado para la facultad. Bueno, tengo un problema también ahí. ¿Qué hago? ¿Dejo ese laburo en el que me contrataron o dejo el cuatrimestre? Bueno, en función de si es una necesidad o no, podré decidir hacer una o la otra, o podré no decidir y verme obligado a tomar el laburo. ¿Sí? ¿Y qué tipo de trabajo? A lo mejor no me queda otra, agarro lo primero que viene y después veo si puedo conseguir algo mejor. También. Otro concepto importante es el de moratoria social, que esto lo tomamos también de Mario Margulis. Es interesante esto, porque al mismo tiempo que la juventud es la etapa de la vida en la que se coerciona, ¿no? Se incita a que las personas definamos nuestro proyecto de vida, nuestro futuro y demás, qué vamos a hacer de nuestra vida, también es cierto que la juventud es una etapa que goza de cierto permiso para el ocio, ¿no? El famoso año sabático. Bueno, me voy a tomar un año sabático para irme de viaje con mis amigos. No, ¿qué vas a hacer en tu vida? Mira, estoy pensando, me voy a tomar un anito, termino el secundario, me tomo un anito que no voy a trabajar, no voy a estudiar, no voy a hacer nada, porque quiero meditarla bien, la quiero pensar bien, porque el día de mañana es re importante, entonces me tomo un año para definir. Me tomo un año para irme al Cusco. Me tomo un año para hacer cualquier cosa. Me tomo un año para boludear, porque me quedé muy cansado del secundario. Ese tiempo de ocio en muchos casos, cierto tiempo, no indefinido. Y ahí está el problema. Es validado también, es validado. Está bien, tiene claro que va a hacer algo, pero todavía no. Bueno, es joven, que disfrute. Está esa cosa. Che, mirá, arranco a estudiar, pero arranco el año que viene, o estos 6 meses me los tomo, no trabajo, no estudio, boludeo, y arranco en marzo. Es mucho, a ver, está validado, es mucho más válido, mucho más legítimo en una persona joven que recién sale de la escuela secundaria que alguien que tiene 36 años, que tiene un par de hijos y dice, no, ¿sabes qué? Mira, me voy a tomar un año sabático, no voy a laburar, no voy a estudiar, voy a agarrar, me voy a comprar la Play y me voy a quedar jugando un año a la PlayStation. ¿Sí? Las miradas ajenas son totalmente distintas. En el caso de los jóvenes hay cierta moratoria social. ¿Para qué? Para incluso no para absolutamente todo, también incluso para decir, no, mira, prefiero no trabajar y concentrarme en el estudio. O sea, una moratoria social que tiene que ver con la inserción laboral, con bancar que esta persona postergue su ingreso al mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque prefiere priorizar los estudios. Entonces sí, quédate tranquilo, te bancamos en casa y vos estudiás, concentrate en el estudio. Eso es una moratoria social parcial, no a todo, sino a una parte, que es la inserción laboral. ¿Sí? ¿De qué depende eso? Y depende de los recursos con los que cuenta el hogar de origen. ¿Sí? Ni más ni menos. Y ojo que esto de la moratoria social yo dije que es por un determinado plazo, no es indefinido. Y acá se vuelve, fíjense cómo cambia la mirada social, la sanción social positiva o negativa, cuando ya no se trata de un joven o una joven que está explorando la vida por unos meses, sino de una persona que no estudia, no trabaja y que pasa el tiempo sin definir nada, que no tiene horizonte ni proyecto de vida, que está siempre en la esquina boludeando y que se transforma en un proceso de ocio crónico. La mirada social empieza a cambiar también. Entonces, el tiempo de ocio también es visto positivo o negativamente en función de ciertos atributos y en función de ciertas acumulaciones de recursos, ¿sí? Con las que cuentan las personas. Una cosa es la moratoria social, el ocio creativo o el ocio de la juventud como una etapa muy chiquitita,
para viajar o hacer lo que sea, y otra cosa es el ocio indefinido, estructural, crónico, el ocio de la persona que no hace nada con su vida. Son miradas totalmente distintas y plantean problemáticas totalmente distintas. Bien, acá tenemos un poco lo que es la definición, la caracterización que Margulis hace de moratoria social, ¿sí? Quienes están, incluso disponer de tiempo libre, quienes están libres de obligaciones o de responsabilidades. De nuevo, no es lo mismo trabajar por necesidad, y eso no quiere decir que uno ya viva solo, pero muchas veces lo que sucede es que tenés que trabajar porque tu ingreso ayuda al hogar. Trabaja tu mamá, trabaja tu papá, trabaja tu hermano, tu hermana, vos también trabajás y ahí más o menos llegamos. ¿Sí? Otra cuestión importante acá, bueno, esto lo quería mencionar, la variable educación, insisto, no capta ni explica las desigualdades sociales entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque básicamente ya vienen desigualados. ¿Sí? Y la variable educación no logra resolver la desigualación social, a diferencia de otros momentos de la historia, porque siempre dicen, necesitamos más educación porque es lo que brinda oportunidades. Sí, está bien, pero para que haya más educación tiene que haber también mayores recursos para que puedan plantarse esa educación, para que puedan insertarse en el ámbito educativo, en el mundo universitario, y para que puedan transitar el mundo universitario con éxito. No alcanza con más presupuesto educativo, con más universidades, con más esto. No alcanza con eso. ¿Por qué? Porque tenemos una instancia de desigualación social previa. ¿Sí? Ese es un gran problema. Incluso dos personas con la misma carrera de grado, esta persona puede tener mejor promedio, pero esta persona tiene mejores redes de contacto, mayores acumulaciones de capitales culturales, es más apetecible. Empiecen a jugar de nuevo, insisto, cuestiones extracurriculares que no tienen que ver con solamente la carrera de grado. Dos personas con la misma carrera de grado, en la misma universidad y todo, pueden uno entrar, otro no entrar por cuestiones que no obedecen a sus capacitaciones, que obedecen a otro tipo de acumulaciones de capitales, que surgen de forma justamente, acumulaciones diferenciales de capitales que surgen justamente por esa desigualación de origen. Entonces, esto lo tomamos de un autor, Pablo Pérez, yo lo llamo Pablo Pérez el bueno, no el malo, el que pega y que tiene amarillo es el futbolista, pero justamente Pablo Pérez lo que dice, bueno, hay una tendencia a reproducir la clase social de origen y la educación no está pudiendo resolver ese problema. Por otro lado, tenemos lo que son las trayectorias laborales, educativas y laborales. Fundamentalmente acá estamos hablando de lo laboral, ¿sí? El concepto de trayectoria lo tomamos también de una autora que se llama Claudia Jacinto, para poder ver un poco justamente esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando pasamos de la foto a la película, cuando le ponemos recorrido a esto, ¿sí? Bueno, y lo que vamos a encontrar, en definitiva, lo que encuentran tanto Jacinto como también Pablo Pérez, ¿no? Es que las trayectorias tienden a ser de reproducción social. Para decirlo mal y pronto, el que nace pobre tiende a vivir pobre, el que nace rico tiende a vivir rico. O sea, hay una trayectoria que tiende al estancamiento, a la reproducción de las condiciones sociales de origen. Entonces, esto es lo que de alguna forma hace que podamos debatir con las miradas más meritocráticas. ¿Quiere decir que los pobres son pobres porque se esfuerzan menos y los ricos son ricos porque se esfuerzan más? Esa es una posible explicación. Otra explicación tiene que ver con que más allá del mérito, del esfuerzo que uno tenga, hay condiciones sociales que favorecen o que perjudican, que habilitan o que inhabilitan. ¿Sí? Y en algunos casos las trayectorias pueden ser más coherentes y en otros casos son más erráticas. Las trayectorias de vida de los jóvenes en algunos casos es una autopista. Vas derechito, 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 derechito y llegas a la adultez. En otros casos es un laberinto, es un quilombo. Es un juego de mesa, retroceda 3 casilleros, vaya a la cárcel, vuelva, salga, tire, pase por allá, vuelva, retroceda 500 metros, agarre el puente, suba, baje, calles donde está lleno de pozos, que tenés que ir más despacito. ¿Sí?
calles de tierra, asfalto, tierra de nuevo, pozo. Entonces tenemos trayectorias que en algunos casos son más coherentes, en el sentido de que son más homogéneas, más estandarizadas, y otras que son más erráticas. ¿Sí? ¿A qué obedece eso? Básicamente a esos recursos, las posibilidades de recursos que tenés. Cuando tenés recursos suficientes, por ejemplo, para priorizar el estudio y luego insertarse laboral, bueno, es todo más ordenadito. No, voy a estudiar, tengo más claro mi proyecto de vida, puedo proyectar la vida y puedo ir haciéndolo. Esa autopista la puedo ir recorriendo con ese objetivo final, llegar a ese lugar. Esto es como irse, qué sé yo, a la costa de vacaciones, uno sabe qué ruta agarrar. En otros casos no sé ni siquiera dónde voy, por lo tanto no sé ni qué calle agarrar y para colmo, ni siquiera tengo recursos suficientes de movida. Tengo una situación más adversa. Entonces, si no tengo dónde voy a ir, no sé qué camino recorrer y no tengo ni siquiera sé si tengo suficiente nafta, bueno, no sé si voy a gastar la nafta en ir a algún lado que no sé si llego. ¿Sí? Y acá tenemos, bueno, justamente el tema de las movilidades, de las trayectorias vinculadas a las movilidades. Tenemos, fíjense, acá tenemos bueno, no sé si mi ventanita va a salir bien grabada, el concepto de trayectoria, una sucesión de eventos en los que se ponen en juego condicionantes estructurales, capitales socioculturales y estrategias subjetivas. ¿No? Esta definición de Jacinto está en línea con lo que venimos trabajando. Condicionantes estructurales, capitales socioculturales, económicos y socioculturales, territoriales podríamos agregar nosotros, y estrategias subjetivas. Si tengo o no un proyecto de vida, si tengo o no un lugar al que estoy yendo, si tengo o no un objetivo. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Tiene mucho que ver lo que esté haciendo ahora con lo que tenga pensado en el futuro, si es que tengo pensado un futuro. Y esas trayectorias se componen de rotaciones y de movilidades. ¿Rotaciones qué quiere decir? Cambios entre condiciones de actividad que pueden ser por precariedad o por decisión de los jóvenes. Básicamente acá estamos hablando de rotación laboral y es el pasaje de la ocupación a la desocupación. Conseguir un trabajo y dejar de tener trabajo. Ahora, dejar de tener trabajo puede ser por una decisión. Yo puedo renunciar porque no me gusta, por lo que fuera, o porque digo, no, mira, se me complica estudiar y trabajar, entonces renuncio. O puede ser porque te echan o porque no te renuevan el contrato. Y no es lo mismo tomar la decisión de irte a que te vayan. Y no es lo mismo poder elegir irte a tener la necesidad de trabajar y que te vayan. Porque te trastoca toda la vida cotidiana. Si no te renuevan el contrato, no tenés un mango, no podés comprar los apuntes, no podés viajar, no podés hacer un montón de cosas. Se te trastoca el cuatrimestre. Tenés que priorizar la búsqueda laboral. Salir a buscar trabajo también demanda energía, tiempo, guita y un montón de cosas. No es tan sencillo tampoco. Entonces la rotación es una característica fundamental de los jóvenes. De hecho, las tasas de desocupación brindan justamente un indicador sobre este nivel de rotación. La tasa de desocupación es gente, jóvenes en este caso, que no tienen trabajo y buscan trabajo. Si no trabajan ni buscan, pasan a ser inactivos. Que algunos hablan de los jóvenes nini, por ejemplo. Bueno, la rotación implica caer en la desocupación, buscar laburo, entrar en la categoría ocupado, pasar de condición de actividad, ocupado a desocupado. La movilidad tiene que ver con el cambio de ocupación o de empleador. A veces sucede que no caes en condición de desocupado porque renunciaste. Renuncio y voy a buscar trabajo tranquilo, pero voy a buscar otro laburo, tal. No, no hace falta, me bancan mis viejos, por ejemplo. Estudio y voy buscando trabajo. A veces no llegás a la situación de desocupación. A veces cambias de trabajo. Estás trabajando, por ejemplo, y conseguiste un trabajo mejor. Me paso. Entonces ahí lo que hubo fue un proceso de movilidad, no de rotación. No pasaste por ocupado desocupado, sino que pasaste de ocupado en un lugar a ocupado en otro lugar. Ahora, de nuevo, en algunos casos esa movilidad puede ser premeditada por uno, pensada por uno, buscada por uno, y en otros casos puede obedecer a la destrucción de puestos de trabajo. Entonces te dicen, mira, el mes que viene no te renuevo el contrato, anda a buscar laburo. Y de nuevo, no es lo mismo tener un trabajo asegurado y estar buscando algo mejor que salir a buscar un trabajo en un contexto en el que te quedan 20 días para no tener más trabajo. Salís a buscar lo que puedas también.
Ahí vuelven a operar de nuevo, por ejemplo, las redes de contacto. Che, el mes que viene me quedo sin laburo. Pasa lo mismo con los alquileres. Una persona que dicen, che, no te voy a renovar el alquiler de un inmueble. Estoy buscando alquiler en tal barrio, por tanta guita, tantos ambientes. Bueno, ahí también juegan las redes de contacto. Ahí también juega la cuestión de lo apetecible. Y no es lo mismo tener conocido y poder arreglar dueño directo, qué sé yo, sí, no, el alquilo, total es el sobrino de un amigo mío, le alquilo la propiedad, a que venga un fulano que le pido 35 garantías, 20 meses de adelanto, radiografía, placa de tórax, ecografía, análisis de sangre, les pido más o menos árbol genealógico. No es lo mismo. ¿Por qué en algunos casos te piden lo que te piden? Bueno, porque tenés que demostrar ser apetecible. De nuevo, entran en juego muchos factores ahí más allá de lo meramente individual, ¿sí? En este punto, la movilidad puede ser electiva o forzada, ¿sí? De empleo o movilidad laboral, cambios realizados por los propios trabajadores. Finalmente, otra cuestión que veníamos hablando acá, ¿no? El tema de la dimensión cualitativa, la dimensión subjetiva. Ya no es solamente preguntarse si una persona es ocupada o desocupada, sino los por qué, los motivos. Esto es una mirada ya más weberiana. Ir a la cabeza de las personas, cómo las personas piensan, cómo las personas perciben, cómo las personas, si pueden elegir o no. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque justamente, de nuevo, en la juventud se supone que es la etapa de la vida en la cual definimos proyectos de vida. Para definir proyectos de vida tenemos que tener cierto suelo en el cual estar parado. Ese suelo, que es lo que venimos hablando, es en buena medida lo que explica que las personas podamos o no desarrollar proyectos de vida, proyectos de futuro. Y esos proyectos de futuro van a condicionar lo que yo haga en el presente. Porque si tengo un proyecto de futuro, invierto el presente para construir ese futuro. Si no tengo ese proyecto de futuro, quedo atrapado en el presente, quedo de alguna manera mutilado a vivir en el presente. Pero no es una cosa el carpe diem, vivir el momento, como una elección mía. No, 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 es una cosa que me veo forzado, me veo inhabilitado para pensar futuro. ¿Sí? Y acá, bueno, empiezan a aparecer una serie de aspectos involuntarios y voluntarios también, y empiezan a aparecer, en el caso de aquellas personas que logran proyectar futuros, que logran construir, empieza a aparecer un desafío acá, porque cuando uno dice que es la etapa de la vida en la cual uno tiene que construir un proyecto de vida, un proyecto de futuro, tiene que empezar a ver qué corno va a ser su vida, eso implica suturar, unir, ¿sí? Coser diferentes elementos. Porque por un lado están los mandatos sociales. Eso está siempre. El mandato social tiene que ver con el deber ser, el deber hacer, que es el mandato de la familia, pero también son los mandatos de las sociedades en términos más generales. Hay obligación, hay deber, tengo que hacer esto, debo hacer esto. Pero también está la cuestión individual. Somos las sociedades, como decía Durkheim, más individualizadas de la historia de la humanidad. Pensamos en términos del yo, en términos individuales, y tenemos deseos individuales, que tienen que ver con lo que quiero hacer. Y finalmente está el conjunto de recursos, de condiciones que uno tiene para poder pensar, para poder hacer lo que hay que hacer y ser lo que se quiere ser, y ese conjunto de recursos se traduce en lo que puedo hacer. Entonces hay una sutura, hay una búsqueda por unificar, por cohesionar el deber, el querer y el poder. En algunos casos es más fácil, sí, en otros casos es un auténtico quilombo, ¿sí? Es sumamente complejo. Y en buena medida esas posibilidades de sutura de esos elementos están dadas de nuevo por esas condiciones de posibilidad que brindan desigualmente de origen los hogares. Desigualdades de origen pasadas que se expresan en el presente, en las inserciones educativas y en las inserciones laborales, y que a su vez se expresan también en el futuro. ¿Por qué? Uno dice, profe, ¿qué es? Parece la película Volver al Futuro esto. No, es que efectivamente el futuro no existe, está en el futuro justamente,
pero sí existe, o puede existir, o no puede existir en la cabeza. Los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar, de proyectar, a diferencia de cualquier animal que sigue el instinto, en el aquí y ahora, el ser humano puede construir una situación futura en su cabeza. Para construir una mesa, yo ya tengo la mesa en mi cabeza, el objeto terminado en mi cabeza, lo puedo imaginar y lo llevo a lo concreto, a lo material. Yo puedo tener un proyecto de vida en mi cabeza y lo construyo. Entonces, también hay una dimensión de la desigualdad que es futura. Hay desigualdad social pasada, de origen, desigualdad social en el presente, en las inserciones educacionales y laborales, y hay desigualdades sociales futuras, en términos de las posibilidades de planificar. Ese futuro va a depender del presente. Y a su vez, el presente va a depender del futuro, porque si tengo un proyecto de vida, voy a trabajar en el presente de ese proyecto de vida. Mi comportamiento en el presente se va a orientar a ese proyecto de vida. Si no tengo ese proyecto de vida, mi comportamiento en el presente va a ser distinto. ¿Se entiende? Esto es crucial. Esto es crucial. Para poder proyectar futuros necesito de un presente que me permita proyectar el futuro. Y ese presente está condicionado ya desde el pasado. Y a su vez, si tengo el proyecto de futuro, mi presente va a ser de una manera. Si no tengo ese proyecto de futuro, mi presente va a ser de otra manera. Entonces son dimensiones temporales de la desigualdad social que están articuladas. Las desigualdades sociales también tienen una dimensión temporal. ¿Sí? Bueno, esto es un poquito lo que veníamos hablando acá. Me olvidé de pasar la TIC, me enganché y me olvidé. La relación entre pasado, presente y futuro. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿No? De nuevo, preguntas claves. Si tengo un proyecto de futuro, invierto tiempo, energía, recursos en ese proyecto de futuro y, por ejemplo, voy a cursar. Con frío, con calor, con sueño, sin ganas, voy. Que no es solamente pagarse el colectivo, comprar apuntes, comprar libros, comprar cuadernos, virome. No, no, es energía. Es energía, es tiempo. Es perderse un partido de fútbol, es perderse una salida con amigos, es perderse un encuentro con la familia, tiempo con una novia, un novio, lo que fuera. O sea, tiempo de ocio. Alguien que dice, no trabajo, mis viejos me bancan, voy a la facultad, tengo una gana de quedarme en la cama, y ¿qué tengo? Sociología, sociología, voy, pin. ¿Por qué hago todo eso? Porque creo que todo ese esfuerzo, ahí hay un esfuerzo, lógicamente, de nuevo, no estamos negando eso. Todo ese esfuerzo vale la pena porque el día de mañana voy a poder construir ese futuro, digamos, que tengo proyectado en mi cabeza. Por eso postergo actividades. Ahora la pregunta, de nuevo, y esta es la tercera pregunta, me parece que es la más importante. ¿Qué capacidades tienen los jóvenes, según su origen social, para decidir y priorizar actividades? Porque algunos tienen más capacidades de elegir, de decidir. O no capacidades, posibilidades. Creo que la pregunta ahí está hasta mal redactada, porque más que capacidades son posibilidades. O son capacidades que obedecen a posibilidades, no son capacidades que uno genera por sí mismo, sino que son capacidades que vienen heredadas. ¿Por qué puedo decidir no trabajar y cursar nada más? ¿Sí? ¿A qué obedece? ¿Qué capacidad desarrollé yo con 18, con 20 años para hacer eso? Ninguna. Son capacidades o posibilidades heredadas. Y porque hay personas que no lo pueden hacer. Ahí empiezan a jugar las desigualdades de origen. Bueno, y acá un poquito lo que les quería mencionar era justamente que es lo que está también en el cuadernillo, como ya lo fui mencionando en la clase, lo menciono, lo vuelvo muy rápido, ¿no? Me interesa sí que miren ahí, no va a haber una pregunta, obviamente, de qué pasa en Pilar con esto, pero sí me parece que es interesante que ustedes puedan ver cómo fuimos construyendo la investigación. Esto es importante realmente, o sea, porque el día de mañana si ustedes tienen que construir una investigación, tienen una referencia. ¿Sí? Cómo fueron surgiendo las preguntas y cómo las preguntas van llevando a otras preguntas. Y qué buscábamos, qué mirábamos, qué respuestas encontramos. Y ahí están los cuadros. ¿Sí? Con esto. ¿Cómo observamos, con qué variables o con qué elementos observábamos la desigualdad juvenil?
Esto de poder priorizar una actividad principal, que el estudio sea una actividad principal, el acceso al trabajo, de qué tipo de acceso al trabajo estamos hablando, cómo los diferentes tipos de barrio o los diferentes hogares de origen condicionan las inserciones laborales, las posibilidades de priorizar la educación sobre el trabajo, la percepción que se tiene sobre el trabajo, incluso, cómo consiguen ese trabajo, las redes de contacto, ¿sí? Las capacidades de nuevo para decidir cuándo dejar de trabajar, ¿eh? Las posibilidades de proyectar futuros y sobre todo las posibilidades, algo que es muy común en Argentina, en otros países no, que es esto de las posibilidades para conciliar actividades laborales y de estudio. Argentina es uno de los países donde más jóvenes trabajan y donde más jóvenes buscan empleo, por ejemplo. A diferencia de otros países donde muchos jóvenes están en situación laboral de inactividad porque postergan el ingreso al mundo del trabajo porque priorizan los estudios. Que es un poquito, hay gente que empieza a trabajar a los 24, 25 años, como había gente antes que terminaba el secundario a los 17 y empezaba a trabajar. Es un poquito esta cosa de la educación y el trabajo como esferas que se compatibilizan no en el mismo momento, sino en el camino. Primero estudio y luego trabajo, ¿no? Como etapas. Bueno, en el caso de Argentina, no, en general hay muchísima juventud trabajando, muchísima juventud trabajando y estudiando, quiero decir, ¿sí? O teniendo que conciliar esas actividades, algo que es tiene cierta particularidad. No quiere decir que en el mundo no existan jóvenes que trabajen y estudian, que quede claro. Estoy diciendo que acá se da de una forma mucho más predominante en comparación a otros países, incluso países más desarrollados. ¿Sí? Bien, a ver, creo, ahí está, terminamos con eso. Bueno, esperen un segundito. Y ahí tenemos un poco lo que era la idea de Margulis, ¿no? Porque pasar de la cuestión juvenil de Ana Miranda en singular a las múltiples juventudes de Mario Margulis en plural, porque efectivamente las formas de ser joven se han, a partir de estas desigualaciones que estamos viendo, se han heterogeneizado los caminos. Hay diferentes formas de ser joven. Antes, hace 50, 60 años, ser joven, transitar la juventud, era algo mucho más homogéneo, más estandarizado. ¿Sí? La gran mayoría de los jóvenes pasaban por un montón de cuestiones culturales, el movimiento hippie, el rock, un montón de cosas, ¿no? Los movimientos de protesta, todo. Pero la modalidad de llegar a la vida adulta era más o menos la misma. Estudio, me inserto laboralmente, trabajo y su ruta. Formo una pareja, familia, y la adultez tenía que ver con la autonomía, la independencia económica, que era un punto de quiebre. Me fui del hogar de mis viejos, no vuelvo más, nunca más vuelvo a ir con mis viejos. O sea, el horizonte de futuro, el proyecto de futuro era ese. Y ahí uno es adulto, adulta. ¿Sí? Me valgo por mí mismo, tengo mi propio proyecto de vida, tengo mi propia familia, formo mi propio núcleo familiar, tengo inserción laboral. Eso después se trastoca con el tiempo. Ha pasado en la década del 90, con todos los procesos, digamos, la recesión económica del 98 en adelante, con todo este proceso de movilidad descendente, jóvenes que se fueron, que progresaron, que todo lo que ustedes quieran, que cuando tienen 30 y pico de años, 40 años, vuelven a vivir con los viejos porque no tienen plata, porque se quedaron sin laburo, vuelven a su viejo cuarto. Es una situación totalmente anómala respecto del enfoque más tradicional, las trayectorias más tradicionales. Ahí empieza a romperse algo. Y hoy en día, producto de ese conjunto de rupturas respecto de los modelos societales más tradicionales del siglo XX, se da esa heterogeneidad de juventudes. Jóvenes que pueden elegir, jóvenes que no, jóvenes que pueden proyectar, jóvenes que no, jóvenes que pueden priorizar, jóvenes que no, ¿en función de qué? De esas desigualdades de origen, que a su vez que son pasadas, que a su vez se reproducen en el presente, precisamente en poder decidir, elegir o priorizar educación, trabajo, qué tipo de inserción laboral tener, cuándo irme del trabajo, cuándo no irme, ¿sí? Y que a su vez también impactan en el futuro.
en las posibilidades de proyectar futuros que condicionan el presente, y el presente obviamente condiciona las posibilidades de proyectar futuros, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido. Con esto me estoy despidiendo. Y clase importante, por favor, tomen los apuntes correspondientes. Tienen la ventaja de que pueden verlo, frenar, volver a verlo, ir para atrás, cortar. Eh, pero es un tema muy importante de cara al parcial, de cara también al final, eventualmente si les toca. Sí, es un tema de los más importantes de la materia y me pareció importante también que lo tengan por lo menos grabado y que podamos dedicarle después la clase del 27 tiempo suficiente eh, para poder charlar estos temas. Bueno, les mando un gran abrazo, espero que se encuentren bien, buena semana, buen fin de, estudien y cualquier cosa me mandan mail.